Cuando una mujer ciega toca un símbolo prohibido y empieza a ver la verdad que nadie quiso enfrentar, un pueblo entero cambia para siempre. Esta historia de justicia, miedo y redención te va a estremecer. Si te atrapó, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás mirando. El trueno estalló tan cerca que Remedios sintió la vibración en el pecho. No necesitaba ver el cielo para saber que la tormenta había llegado con toda su furia. El olor metálico del aire antes de la lluvia, el silencio abrupto de los grillos, el gemido del viento colándose por las rendijas de su cabaña de madera, todos le decían que esta no sería una tormenta común. «Mamá», la voz de Efraín llegó desde el cuarto trasero tensa, controlada. «Tenemos que salir. El techo se está viniendo abajo». Remedios ya lo sabía. Había escuchado el crujido de las vigas segundos antes. Ese sonido seco y mortal que anticipa el colapso. Sus manos volaron por la mesa, buscando el bastón, mientras sus pies descalzos memorizaban el camino hacia la puerta. 20 años de ceguera le habían enseñado que el pánico era un lujo que no podía permitirse. «Ya voy, mijo», respondió, y su voz salió más firme de lo que sentía. La lluvia los recibió como una pared líquida. Remedios extendió la mano libre y encontró el brazo de Efraín, grueso y sólido, el brazo del hombre en que se había convertido su niño. Tenía 25 años ahora, y desde que su padre murió de un infarto hacía 3 años, era él quien cuidaba de ella, aunque Remedios sabía, por el temblor ocasional en su voz, que a veces la responsabilidad lo abrumaba. «¡Por aquí!», gritó Efraín sobre el rugido del viento. «El pueblo está muy lejos. Vamos a las rocas de Yucuyachi». Remedios se detuvo un segundo. Las rocas de Yucuyachi, la formación de piedras gigantes en el cerro. A medio camino entre su cabaña y el pueblo, nadie iba allí, ni siquiera los niños que exploraban cada rincón de San Mateo Yucú. Nadie hablaba de ese lugar. Efraín, espera, no hay tiempo, y tenía razón. Detrás de ellos, el estruendo de la cabaña hundiéndose confirmó que ya no había hogar al cual regresar. Remedios apretó los dientes y dejó que su hijo la guiara monte arriba, sus pies chapoteando en lodo, las ramas arañando sus brazos. El mundo era un caos de sonidos y sensaciones, agua fría empapándole la ropa, el olor a tierra mojada y madera podrida, el jadeo de Efraín esforzándose por mantenerla en pie. Tardaron lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos, cuando el sonido de la lluvia cambió de tono, rebotando en roca en lugar de tierra. Remedios supo que habían llegado. «Hay una entrada», dijo Efraín jadeando. «Una cueva. Puedo ver dentro, está seca». Remedios extendió la mano hacia adelante y tocó piedra lisa, pulida por siglos de viento y lluvia, fría, antigua y algo más, algo que no podía nombrar, una presencia, como si las rocas mismas estuvieran observándola. «¿Estás seguro, mijo? ¿Es esto? ¿O ahogarnos allá afuera?» No había discusión posible. Entraron. El cambio fue inmediato. El rugido de la tormenta se convirtió en un eco lejano. El aire dentro de la cueva olía diferente, a piedra vieja, a tierra seca, a algo más que Remedios no pudo identificar de inmediato. Efraín la guió unos pasos hacia adentro y la ayudó a sentarse sobre la roca. «Voy a buscar algo para hacer fuego», dijo su hijo. «No te muevas, mamá, hay desniveles, Remedios». Escuchó sus pasos alejándose, se quedó sola, envuelta en oscuridad, su oscuridad de siempre, y en el silencio peculiar de las cuevas. Se abrazó a sí misma, temblando, su ropa empapada pegándose a su piel. 53 años tenía, y en ese momento se sintió terriblemente vieja y vulnerable. Para distraerse del frío, comenzó a explorar con las manos. La roca bajo ella era sorprendentemente lisa, casi como si hubiera sido pulida a propósito. Movió los dedos a su alrededor, tocando la superficie, y fue entonces cuando lo sintió. Líneas talladas en la piedra,
no irregularidades naturales, sino cortes deliberados, formando patrones. Sus dedos siguieron las líneas, un círculo, luego líneas que se ramificaban desde el centro como rayos de sol o como raíces, símbolos dentro de símbolos. Su corazón comenzó a latir más rápido, sin que supiera por qué. ¡Qué hermoso!, murmuró para sí misma, aunque no podía verlo. Presionó la palma de la mano completa sobre el símbolo tallado, y entonces el mundo explotó. No fue dolor, exactamente. Fue como si cada nervio de su cuerpo se encendiera a la vez. La cueva desapareció. Remedios no estaba ciega. Estaba viendo. Vio la misma cueva pero diferente. De día, luz entrando por la abertura. Y dos hombres, uno joven, quizás 30 años, con camisa de maestra y pantalón de tela gastada, sosteniendo documentos en las manos. El otro mayor, de unos 50, con sombrero tejano y botas de piel, bloqueando la salida. «No puedes hacerle esto a la gente, Casimiro», decía el joven, su voz temblando de rabia y miedo. «Estas tierras son comunales. Tienen el documento original». «Ese documento ya no existe», respondió el hombre mayor, su voz un gruñido grave. «Y tú tampoco vas a existir». El joven intentó pasar. El mayor sacó algo de su cinturón, un destello metálico, un grito ahogado. Y entonces Remedios vio la sangre. Vio al joven caer, vio... «Mamá, mamá». La visión se cortó de golpe. Remedios gritó, o creyó gritar, porque de pronto Efraín estaba a su lado, sacudiéndola por los hombros. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Remedios jadeaba como si hubiera corrido kilómetros, su corazón martillaba contra sus costillas, las manos le temblaban incontrolablemente. Yo vi. «¿Viste, mamá? Estás temblando. Te voy a envolver con mi chamarra». Pero Remedios apenas lo escuchaba. Su mano seguía apoyada sobre el símbolo tallado, y podía sentir algo pulsando debajo de la piedra, como un corazón dormido que acababa de despertar. «Aquí pasó algo terrible, mijo», susurró. «Algo terrible». Efraín no respondió de inmediato cuando lo hizo. Su voz sonaba extraña. «¿Cómo lo sabes?». Remedios no podía explicarlo. No todavía, quizás nunca. Pero mientras la tormenta rugía afuera y el frío calaba sus huesos, supo con absoluta certeza que habían cruzado un umbral, que tocar ese símbolo había cambiado algo fundamental y que los secretos enterrados en la roca de Yucuyachi estaban a punto de salir a la luz, quisieran ellos o no. El amanecer encontró a Remedios y Efraín en la entrada de la cueva, observando, o en su caso sintiendo, los restos de lo que había sido su vida. La tormenta había pasado, dejando un silencio húmedo interrumpido solo por el goteo del agua de las hojas y el canto tímido de los pájaros. «No queda nada, mamá», dijo Efraín, su voz quebrada. «La cabaña está completamente destruida. Puedo ver algunas cosas entre los escombros, pero...». Remedios asintió. Lo había sabido desde que escuchó el colapso la noche anterior. 20 años construyendo una vida en esa cabaña, memorizando cada rincón, cada mueble, cada objeto en su lugar exacto para que su ceguera no fuera un obstáculo. Todo se había ido en una noche. «Tenemos que bajar al pueblo», dijo, más para sí misma que para su hijo. «Don Lucio quizás nos pueda dar techo unos días hasta que veamos qué hacer». Pero mientras hablaba, su mano volvió inconscientemente al símbolo tallado en la roca. Lo había tocado varias veces durante la noche, cada vez experimentando fragmentos de la misma escena violenta. El joven maestro, el hombre del sombrero tejano, la sangre. Cada visión había sido un poco más clara, un poco más detallada y aterradora. No le había dicho nada a Efraín. ¿Cómo explicarle que su madre ciega de repente podía ver cosas que no estaban allí? Pensaría que había perdido la razón. Quizás la había perdido. El descenso al pueblo fue penoso. Remedios, agotada por la noche de insomnio y las visiones perturbadoras, se apoyaba pesadamente en el brazo de Efraín.
El lodo del camino dificultaba cada paso, y 2 veces estuvo a punto de caer. San Mateo Yucú estaba despertando cuando llegaron. Remedios escuchó las voces de las mujeres preparando el desayuno, el olor de las tortillas recién hechas. El mugido lejano de las vacas era su pueblo, el lugar donde había nacido. Pero en ese momento se sintió extrañamente ajena, como si la cueva la hubiera marcado de alguna manera invisible. «Miren quién viene». La voz pertenecía a don Marcos. El dueño de la tienda había sorpresa en su tono, pero también algo más, recelo. «Pensábamos que se habían ido con la tormenta. Nuestra casa se cayó», respondió Efraín. «Buscamos refugio en las rocas de Yucuyachi», interrumpió otra voz, femenina, joven, con un dejo de curiosidad. «Los vimos salir de allí cuando bajábamos por leña». Remedios giró la cabeza hacia la voz. Una chica, calculó por el timbre, quizás 20 años. «¿Y tú eres?» «Azucena Durán». Hubo una pausa breve. «Nieta de don Casimiro Durán». El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Remedios sintió la tensión inmediata en el brazo de Efraín. Casimiro Durán era el cacique del pueblo, el hombre que controlaba las tierras, los trabajos, las decisiones importantes. Remedios lo conocía de nombre y de voz. Una voz grave y autoritaria que había escuchado en las pocas asambleas a las que había asistido, pero nunca había tenido trato directo con él. Hasta ahora, porque la voz que había escuchado en su visión, la voz del hombre que había matado al maestro, era inconfundible. Era la voz de Casimiro Durán. El estómago de Remedios se retorció. «Pasaron la noche en la cueva», continuó Azucena, y ahora su voz sonaba más suave, casi preocupada. «Deben estar cansados y con hambre. Vengan, mi abuela puede darles algo de comer. No queremos molestar», dijo Efraín rápidamente. «No es molestia, insisto». Había algo en la voz de Azucena, una calidez genuina que hizo que Remedios sintiera una punzada de culpa. ¿Cómo podía aceptar la hospitalidad de la nieta del hombre que había visto asesinar a alguien? Pero también, ¿cómo podía rechazarla sin explicaciones? «Es muy amable de tu parte», dijo finalmente. La casa de los Durán estaba en el centro del pueblo, una construcción de adobe y teja que olía a café recién hecho y pan dulce. La abuela de Azucena, doña Gertrudis, los recibió con la hospitalidad automática de la gente de pueblo, pero Remedios detectó cierta frialdad en sus gestos, en la manera apresurada con que les sirvió los frijoles refritos y las tortillas. «¿De verdad pasaron la noche en las rocas?», preguntó Azucena mientras comían. «Nadie va allí, dicen que está, no sé, maldito o algo así». «Son supersticiones», intervino doña Gertrudis bruscamente. «En puras tonterías de viejos». Pero su voz temblaba ligeramente. Remedios comió en silencio, cada bocado como arena en su boca. Podía sentir los ojos de Azucena sobre ella, curiosos, evaluándola, y algo más. Preocupación, como si la joven pudiera sentir que algo no estaba bien. Estaban terminando de comer cuando la puerta se abrió. Remedios sintió el cambio en el aire antes de escuchar los pasos, pesados, deliberados, botas de piel sobre piso de cemento. «Abuela, vine a...». La voz se detuvo abruptamente. Remedios no necesitaba ver para saber quién había entrado. Era él, Casimiro Durán, la voz de su visión. Ahora frente a ella en carne y hueso. «Don Casimiro», dijo Efraín, su voz tensa. «Buenos días, buenos días». La respuesta fue seca. «¿Y ustedes son Remedios Galván y mi hijo Efraín? Nuestra casa se derrumbó anoche con la tormenta». Hubo un silencio. Remedios podía sentir la mirada de Casimiro sobre ella, escrutándola, cuando habló de nuevo. Su voz había bajado un tono. «¿Galván? ¿La ciega que vive en la cabaña del cerro?» «Sí». «Señor». Otro silencio, más largo. Remedios apretó las manos bajo la mesa, su pulso acelerándose. «Azucena me dijo que pasaron la noche en las rocas de Yucuyachi». No era una pregunta, pero Remedios respondió de todas formas.
Fue el refugio más cercano. Nadie entra ahí. La voz de Casimiro había adquirido un filo peligroso. Es un lugar sagrado. No lo sabíamos, señor. Fue una emergencia. ¿Tocaron algo dentro? La pregunta la tomó desprevenida. Remedios sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Tocar algo? Hay símbolos tallados en las rocas, continuó Casimiro, y ahora su voz sonaba casi casual. Pero Remedios detectó la tensión subyacente. Símbolos antiguos que no deben ser perturbados. Remedios tragó saliva. Podía mentir, debía mentir, pero algo en ella se resistió. Toqué las paredes. Estaba oscuro y tenía frío. Mis manos buscaban orientarse. Ya veo. El silencio que siguió fue aplastante. Remedios escuchó a Casimiro dar un paso más cerca. Podía oler su colonia cara, el cuero de sus botas, y debajo de todo eso, algo más primario, miedo. El hombre tenía miedo de ella. Bueno, dijo Casimiro finalmente, su voz recuperando su tono autoritario. Azucena, acompaña a esta gente con don Lucio. Quizás pueda darles un cuarto por unos días. Hizo una pausa. ¿Y ustedes, los Galván? Les sugiero que olviden las rocas de Yucuyachi. No es un lugar para curiosear. No estábamos curioseando, señor, dijo Efraín con un destello de orgullo herido. Estábamos sobreviviendo. Como sea, ya están advertidos. Casimiro salió. Remedios exhaló lentamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mi abuelo es muy tradicional, dijo Azucena después de un momento, su voz extraña. No le hagan caso. Pero mientras salían de la casa de los Durán, guiados por Azucena hacia donde vivía don Lucio, Remedios no podía dejar de pensar en la advertencia de Casimiro. No había sido una sugerencia, había sido una amenaza, y lo más perturbador, él sabía algo sobre los símbolos, algo que lo aterraba. Don Lucio, un viudo de 70 años que había sido amigo del padre de Remedios, les ofreció el cuarto trasero de su casa sin dudarlo. Era pequeño, apenas cabían 2 petates y una mesa, pero estaba seco y cálido. Esa noche, mientras Efraín roncaba suavemente en su petate, Remedios yacía despierta, su mente un torbellino. Las visiones no habían cesado. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de la escena, el joven maestro suplicando, Casimiro levantando el cuchillo, la sangre salpicando las piedras talladas, y algo más, un detalle que no había notado antes. En la visión, el joven maestro llevaba una credencial colgando del cuello. Remedios había alcanzado a ver el nombre, impreso en letras claras: Rodrigo Estrada, maestro de educación primaria. Alguien había muerto en esa cueva, asesinado por Casimiro Durán, y de alguna manera, al tocar el símbolo prohibido, Remedios se había convertido en testigo de un crimen que había permanecido oculto durante años. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Don Fermín Solís llegó a la casa de don Lucio al mediodía siguiente, pidiendo hablar con la señora ciega que pasó la noche en las rocas. Remedios, que estaba ayudando a pelar chiles en la cocina, sintió un escalofrío cuando escuchó su nombre pronunciado con esa solemnidad. Don Fermín era conocido en el pueblo como el guardián de las tradiciones. Tenía 82 años, era curandero, conocedor de las lenguas antiguas y de las historias que los abuelos ya no contaban. Cuando era niña, antes de perder la vista, Remedios lo había visto en las celebraciones, dirigiendo rituales con una autoridad tranquila que nadie cuestionaba. «Señora Remedios», dijo don Fermín, y su voz tenía la textura de la madera vieja, «necesito hablar con usted». «A solas», Efraín protestó, pero Remedios le hizo un gesto para que saliera cuando se quedaron solos. Don Fermín se sentó frente a ella. Remedios escuchó el crujido de sus huesos, su respiración pausada. Tocó el glifo de Yucuyachi. No fue una pregunta. Remedios sintió que la garganta se le secaba. No sabía que era importante. Solo estaba yo tocándolo, interrumpió don Fermín suavemente.
Lo sé, y ahora ve cosas, ¿verdad? Cosas que no están aquí, pero que son verdaderas. El silencio de Remedios fue respuesta suficiente. Don Fermín suspiró, largo y profundo. El glifo de Yucuyachi es uno de los pocos símbolos sagrados que quedan de los antiguos zapotecas. Fue tallado hace más de 1000 años por sacerdotes que dominaban el arte de grabar la verdad en la piedra. Hizo una pausa. Se dice que el símbolo solo puede ser activado por aquellos que ven con el corazón, no con los ojos, aquellos cuya pureza les permite convertirse en testigos de las verdades ocultas. Testigos. El glifo muestra crímenes que han quedado sin justicia, sangre derramada en ese lugar específico que clama venganza. Don Fermín se inclinó más cerca. Dígame, señora Remedios, ¿qué vio? Remedios dudó, pero había algo en la voz de don Fermín, una sabiduría que trascendía el tiempo, que la hizo confiar. Vi a un hombre joven, un maestro, creo, se llamaba Rodrigo Estrada, y vi a otro hombre. Matarlo con un cuchillo. Vio al asesino, no su rostro, pero escuché su voz. Remedios bajó la suya a un susurro. Era Casimiro Durán. El silencio que siguió fue tan denso que Remedios casi podía tocarlo. Rodrigo Estrada, murmuró finalmente don Fermín. Hace 30 años vino un maestro joven al pueblo. Duró solo 6 meses antes de desaparecer. Dijeron que se había ido a la capital sin avisar. Algunos sospechamos, pero nunca hubo pruebas. ¿Por qué lo mató? Rodrigo era idealista. Había descubierto que Casimiro estaba robando las tierras comunales, falsificando documentos, quedándose con terrenos que pertenecían a todos. Empezó a hacer preguntas, a investigar, y luego simplemente desapareció. Remedios sintió que la habitación daba vueltas. Don Fermín, ¿qué debo hacer? No tengo pruebas. Soy una mujer ciega con visiones. Nadie me va a creer. El glifo no miente, dijo don Fermín con firmeza. Pero tiene razón en una cosa. Casimiro Durán es poderoso. Ha construido su imperio sobre mentiras y sangre. Enfrentarlo es peligroso. Entonces debería quedarme callada. Eso no lo puedo decidir por usted, señora Remedios. Pero le diré esto. El glifo la eligió a usted, no a mí. No a cualquier otro que entrara a esa cueva, a usted. Quizás porque su ceguera la hace ver con mayor claridad, o quizás porque su corazón es lo suficientemente fuerte para cargar esta verdad. Remedios apretó las manos sobre su regazo. Tengo miedo, es natural, pero el miedo no invalida la verdad. Esa noche, Remedios tuvo otra visión. Esta vez fue diferente. No solo vio el asesinato, sino también lo que vino después. Casimiro arrastrando el cuerpo hacia el fondo de la cueva, cavando, enterrando, cubriendo con piedras, y luego con manos temblorosas, tallando sobre el lugar donde había enterrado al maestro, tallando el glifo, no para honrar el lugar, sino para sellarlo, para marcar su crimen con el símbolo que creía lo protegería. Pero Casimiro no sabía que los símbolos sagrados no protegen a los culpables, los exponen. Al día siguiente, Azucena volvió a visitar a Remedios. Esta vez traía tortillas recién hechas y frijoles. Mi abuela dice que es una limosna, explicó con cierta vergüenza en la voz. Pero en realidad soy yo quien quiere venir. Hay algo en usted que me inquieta. Azucena se sentó junto a ella. Desde que pasó la noche en las rocas, mi abuelo ha estado extraño, nervioso, y él nunca se pone nervioso. Ayer lo encontré revisando documentos viejos, quemándolos en el patio. Cuando le pregunté qué hacía, me gritó. Mi abuelo nunca me grita. Remedios sintió que su corazón se aceleraba. Azucena, tú conoces la historia del maestro que desapareció hace 30 años. Rodrigo Estrada, la joven, se quedó en silencio un momento. Mi madre me contó una vez. Ella era niña cuando pasó. Decía que el maestro era bueno, que le enseñaba a los niños pobres gratis. Un día simplemente no volvió a la escuela. Algunos dijeron que había descubierto algo malo sobre alguien importante y que por eso se fue. ¿Tu madre sospechaba de alguien?
Azucena bajó la voz. Ella nunca lo dijo directamente, pero a veces, cuando mi abuelo hablaba de esos años, mi madre se ponía tensa, como si supiera algo que no podía decir. Remedios tomó una decisión. Era arriesgado, quizás una locura, pero don Fermín tenía razón. El glifo la había elegido. Y si no hacía nada, sería cómplice del silencio que había protegido a un asesino durante 3 décadas. Azucena, necesito que confíes en mí y necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? Para encontrar la verdad sobre lo que le pasó a Rodrigo Estrada y para demostrar quién es realmente tu abuelo. Azucena no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz temblaba. Siempre supe que había algo oscuro en mi familia, algo que nadie quería nombrar. Hizo una pausa. Si me está diciendo que mi abuelo tiene algo que ver con la desaparición del maestro, necesito saberlo, aunque me destroce. Remedios extendió la mano y encontró la de Azucena. La apretó. Entonces vamos a descubrirlo juntas. Esa noche, mientras Efraín dormía y el pueblo descansaba, Remedios tuvo su visión más clara hasta ahora. Vio exactamente dónde Casimiro había enterrado el cuerpo de Rodrigo, vio las piedras que marcaban el lugar y vio algo más, un pequeño morral café que el maestro llevaba el día que murió, enterrado junto a él, un morral que contenía documentos, pruebas. El glifo no solo le había mostrado el crimen, le había mostrado cómo probarlo. Efraín perdió su trabajo el martes. Había estado ayudando en la construcción de la nueva clínica del pueblo. Un trabajo temporal, pero bien pagado, que les estaba permitiendo ahorrar algo de dinero. Volvió a casa de don Lucio al mediodía, con los hombros caídos y la voz quebrada. Don Severino me dijo que ya no me necesitaban, le contó a Remedios. Pero escuché cuando le decía a otro trabajador que fue don Casimiro quien pidió que me despidieran. Que somos gente problemática. Remedios apretó los puños. Sabía que esto llegaría. Casimiro estaba empezando a presionar. Lo siento, mijo. No es tu culpa, mamá. Pero su voz decía lo contrario. La presión aumentó en los días siguientes. Don Lucio, que hasta entonces había sido hospitalario, comenzó a mostrarse distante. Un día Remedios lo escuchó hablando con un vecino en la puerta. No sé qué hacer, son buena gente, pero don Casimiro me hizo saber que no le gusta que los tenga aquí. Dice que la mujer anduvo metiéndose donde no debía. El vecino bajó la voz, pero Remedios alcanzó a escuchar. Dicen que tocó el glifo sagrado, que eso trae mala suerte. Son supersticiones. Quizás. Pero yo, que tú no me arriesgaría. Casimiro no perdona. Esa noche, Remedios apenas pudo dormir. Las visiones continuaban, cada vez más intensas, hasta el punto de que a veces no sabía si estaba despierta o dormida. Veía a Rodrigo Estrada no solo el día de su muerte, sino también antes, enseñando a los niños, sonriendo, lleno de vida y esperanza. Lo veía reuniéndose con campesinos, tomando notas, prometiéndoles que recuperarían sus tierras. Y luego lo veía morir, una y otra vez. Azucena empezó a visitarla en secreto, siempre con excusas sobre traer comida o medicina. Pero en realidad venía a hablar, a compartir lo que había descubierto. Encontré documentos en el cuarto de mi abuelo, le susurró una tarde. Escrituras de tierras que no le pertenecen, nombres de familias que perdieron sus terrenos hace años. Todo está a nombre de él ahora. Tu abuelo sabe que los viste. No, pero lo sospecha. Anoche me preguntó si había estado entrando a su oficina. Le dije que no, pero no me creyó. Me prohibió entrar ahí. Azucena, esto se está poniendo peligroso. Quizás deberías... No voy a dejar de buscar la verdad, interrumpió la joven con fiereza. Mi abuelo ha vivido como un rey mientras el pueblo sufre. Si él mató al maestro Rodrigo, necesito saberlo. Necesito que todos sepan. Don Fermín las visitó una tarde cuando Efraín había salido a buscar trabajo. Traía noticias preocupantes. Casimiro está preguntando por ustedes. Quiere saber qué hacen, con quién hablan.
Le ha dicho a la gente que la señora Remedios perdió la razón, que está diciendo cosas sin sentido sobre visiones y fantasmas. Está preparando el terreno para desacreditarme, dijo Remedios amargamente. Sí, y lo peor es que está funcionando. La gente tiene miedo de él, nadie quiere problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Don Fermín se inclinó hacia adelante. Necesitamos pruebas físicas. Si el glifo le mostró dónde está enterrado el cuerpo, tenemos que encontrarlo, con restos humanos y las pertenencias del maestro. Ni siquiera Casimiro podrá negar la verdad. ¿Y cómo vamos a convencer a alguien de que excave en la cueva basándose en las visiones de una mujer ciega? Preguntó Remedios. No vamos a convencer a nadie, dijo una nueva voz. Remedios giró la cabeza. Era Azucena. Vamos a hacerlo nosotros mismos, continuó la joven. Usted, don Fermín, yo, y si encontramos algo, iremos directamente a las autoridades en Oaxaca, no aquí donde mi abuelo tiene comprados a todos. Es peligroso, murmuró don Fermín. Todo esto es peligroso, replicó Azucena, pero es lo correcto. Decidieron actuar el sábado, cuando el pueblo estaría ocupado con el mercado. Efraín, que finalmente se enteró de todo, insistió en acompañarlas, aunque Remedios intentó convencerlo de quedarse. Voy a ir. Mamá, no voy a dejar que hagas esto sola. El viernes por la noche, alguien dejó una nota bajo la puerta de don Lucio. Efraín la leyó en voz alta, su voz temblando. Lárguense del pueblo antes del domingo. Esta es su única advertencia. No había firma, pero no hacía falta. Remedios durmió mal esa noche, tenía miedo, un miedo visceral que le apretaba el estómago. Pero también sentía algo más. Una determinación férrea. Había pasado 20 años navegando el mundo en la oscuridad, adaptándose, sobreviviendo. No iba a dejar que un asesino la intimidara ahora. El sábado amaneció gris y húmedo. Don Fermín llegó temprano con palas y una linterna. Azucena apareció poco después, con un morral lleno de provisiones. Mi abuelo se fue a Oaxaca por el día, dijo. No volverá hasta la noche. Es nuestra oportunidad. El camino hasta las rocas de Yucuyachi fue silencioso. Remedios, apoyada en el brazo de Efraín, contó cada paso, cada sonido. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, sintió la misma presencia que había sentido la primera noche, antigua, expectante. El lugar está al fondo, dijo Remedios. A unos 20 pasos de la entrada, hacia la izquierda, hay una roca grande con forma de... Se detuvo, frustrada. No sé cómo describirla, solo sé que está ahí. Yo buscaré, dijo Azucena. Tardaron casi 2 horas. Excavaron en varios lugares antes de que la pala de don Fermín chocara contra algo sólido. No era roca, era hueso. Dios mío, susurró Azucena. Remedios escuchó el sonido de la tierra siendo removida con más cuidado ahora. El silencio de los demás, cargado de horror y confirmación. «Es él», dijo finalmente don Fermín, su voz quebrándose. «Es el maestro Rodrigo. Puedo ver restos de su ropa. Y hay algo más. Un morral. Ábranlo», dijo Remedios, el sonido del cuero viejo siendo abierto, papeles arrugados, y luego la voz de Azucena leyendo documentos probatorios del despojo ilegal de tierras comunales en San Mateo, Yucú, perpetrado por Casimiro Durán entre 1992 y 1994. Testimonios de 8 familias afectadas, copias de escrituras originales. No terminó. Estaba llorando. Lo hizo, sollozó. Mi abuelo realmente lo hizo. Mató a un hombre inocente y robó la tierra de todos. Don Fermín puso una mano sobre su hombro. Lo siento, niña. Efraín estaba fotografiando todo con su celular. Remedios escuchó los clics de la cámara, uno tras otro, documentando la escena. Tenemos que ir a Oaxaca, dijo Remedios. Hoy mismo, antes de que Casimiro regrese, estaban a punto de salir de la cueva, cuando escucharon voces afuera, voces masculinas.
ásperas, y entre ellas, inconfundible, la voz de Casimiro Durán. «Sé que están ahí dentro, salgan ahora». Remedios sintió que el miedo la paralizaba. Casimiro no estaba en Oaxaca. Había sido una trampa. Azucena tomó su mano. «No tengan miedo», susurró. «Tenemos la verdad de nuestro lado». Pero mientras caminaban hacia la entrada de la cueva, hacia el hombre que había matado una vez para proteger sus secretos, Remedios no pudo evitar preguntarse si la verdad sería suficiente para mantenerlos con vida. Casimiro Durán estaba parado en la entrada de la cueva, flanqueado por dos hombres que Remedios reconoció por sus voces. Braulio y Esteban, trabajadores de su rancho, hombres rudos que hacían lo que el cacique ordenaba sin preguntas. La luz del mediodía entraba a sus espaldas, creando una silueta amenazante que Remedios no podía ver, pero que sentía con cada fibra de su cuerpo. «Azucena», dijo Casimiro, y su voz era peligrosamente tranquila. «¿Qué haces aquí con esta gente?» «Abuelo», la voz de Azucena temblaba, pero se mantenía firme. «Encontramos algo que necesitas explicar». «¿Explicar?» Casimiro soltó una risa seca. «No tengo que explicarte nada, niña. Vuelve a casa, ahora». No, el silencio que siguió fue aterrador. Remedios escuchó a Casimiro dar un paso hacia adelante, sus botas crujiendo sobre la piedra. «Braulio, llévala a casa, por la fuerza si es necesario. Encontramos el cuerpo del maestro Rodrigo Estrada», dijo Azucena de golpe. «Lo encontramos donde tú lo enterraste hace 30 años». Todo se detuvo. Hasta el viento pareció contener la respiración. «No sabes de qué hablas». La voz de Casimiro había perdido su control, revelando un nerviosismo que antes no estaba allí. «Tenemos los documentos», continuó Azucena. «Los que él llevaba cuando lo mataste, las pruebas del robo de tierras, todo». «Esa mujer ciega te ha llenado la cabeza de mentiras», escupió Casimiro. «¿Cómo va a saber ella dónde está enterrado algo? Está inventando historias para causarme problemas». «Yo también lo vi, don Casimiro», intervino don Fermín con su voz de anciano sabio. «Vi los huesos, vi los documentos y reconocí la credencial del maestro Rodrigo». Casimiro avanzó más hacia ellos. Remedios podía oler su colonia mezclada ahora con sudor, miedo. El hombre tenía miedo. «Ustedes no van a salir de esta cueva para contar esas mentiras». «Hay fotos», dijo Efraín de repente. «Ya las envié a un amigo en Oaxaca. Si no salimos de aquí en una hora, él va directamente a la policía estatal». Era mentira. Remedios lo supo por el temblor casi imperceptible en la voz de su hijo. Pero fue una mentira brillante. Casimiro rugió. El sonido fue casi animal, cargado de frustración y rabia. Remedios lo escuchó moverse, oyó el roce de metal, y su corazón casi se detiene al darse cuenta de que estaba sacando algo. Una pistola, un cuchillo. «¡Abuelo, no!», gritó Azucena. Pero entonces otra voz resonó desde afuera. «Casimiro Durán, policía estatal, salga con las manos arriba». Todos se quedaron congelados. Remedios escuchó movimiento afuera, varios pares de botas, radios crepitando. ¿Cómo era posible? «Don Fermín tiene muchos amigos en lugares importantes», susurró el anciano junto a ella. «Llamé a uno de ellos anoche. Le dije que hoy podríamos necesitar ayuda». Casimiro maldijo entre dientes. Durante un segundo, Remedios creyó que iba a atacarlos de todas formas, que preferiría matarlos y morir en el proceso antes que enfrentar la justicia. Pero luego escuchó el sonido metálico de algo cayendo al suelo. Él había soltado el arma. «Esto no se va a quedar así», gruñó mientras los oficiales entraban a la cueva. «Tengo abogados, tengo amigos en el gobierno». «Tenía», lo corrigió suavemente don Fermín, «pero eso fue antes de que matara a un maestro y robara las tierras del pueblo. Ahora solo tiene su culpa. Los oficiales se llevaron a Casimiro, también a Braulio y Esteban como cómplices potenciales». Antes de salir, Casimiro se volvió hacia Remedios. Ella no podía verlo, pero sintió su mirada clavándose en ella como agujas. «Maldita vieja ciega», siseó.
Esto es culpa tuya. No, respondió Remedios con una calma que no sabía que poseía. Es culpa suya. Yo solo toqué la verdad que usted intentó enterrar. En las horas que siguieron, Remedios, Efraín, Azucena y don Fermín dieron sus declaraciones a las autoridades. Un equipo forense llegó para exhumar apropiadamente los restos del maestro Rodrigo. Los documentos en su morral fueron catalogados como evidencia. Las fotos de Efraín, aunque tomadas con manos temblorosas, eran claras y contundentes. El comandante de la policía estatal, un hombre de voz profesional llamado Capitán Vega, les explicó que el caso contra Casimiro era sólido. Con el cuerpo, los documentos y los testimonios, sería casi imposible que escapara de la justicia. Pero quiero que sepan, añadió el capitán, que esto va a causar ondas. Casimiro Durán tiene conexiones. Va a ser un proceso largo y posiblemente peligroso para ustedes. Lo entendemos, dijo Remedios esa noche de vuelta en la casa de don Lucio. Remedios se sentó en el pequeño cuarto trasero, exhausta, pero extrañamente en paz. Las visiones habían cesado desde que encontraron el cuerpo. El glifo había permanecido silencioso, como si su trabajo hubiera terminado. Efraín entró y se sentó junto a ella. ¿Cómo te sientes, mamá? Cansada, asustada, pero también aliviada. Hiciste algo increíble hoy. Le diste justicia a un hombre que llevaba 30 años esperándola. Remedios tomó la mano de su hijo. Lo hicimos juntos, mijo. Tú, yo, Azucena, don Fermín, todos. Hubo un golpe suave en la puerta. Era Azucena. Entró despacio, sus pasos inciertos. Vine a despedirme, dijo con voz pequeña. Voy a quedarme con mi madre en Oaxaca por un tiempo. No puedo estar en este pueblo ahora, no después de saber lo que sé. ¿Cómo estás?, preguntó Remedios con genuina preocupación. Destrozada, avergonzada, furiosa. Azucena se sentó en el piso frente a ella. Toda mi vida admiré a mi abuelo. Pensé que era un hombre duro pero justo, y resulta que era un asesino y un ladrón. Su culpa no es la tuya, dijo Remedios firmemente. Tú decidiste buscar la verdad incluso cuando era dolorosa. Eso te hace completamente diferente a él. Azucena sollozó. Gracias por confiar en mí, por dejarme ayudar a hacer las cosas bien. Gracias a ti por tener el valor de ver a tu abuelo como realmente era. Cuando Azucena se fue, Remedios se quedó despierta largo rato. Pensó en Rodrigo Estrada, en su idealismo y su valentía. Pensó en las familias que habían perdido sus tierras. Pensó en los 30 años de silencio que finalmente se habían roto. Y pensó en el glifo, en ese símbolo antiguo tallado por manos sabias hace un milenio. Lo había llamado prohibido. Pero quizás esa no era la palabra correcta. No era prohibido, era sagrado, era justicia en forma de piedra, esperando pacientemente a que la persona correcta lo tocara. Y por alguna razón que Remedios nunca comprendería del todo, esa persona había sido ella, una mujer ciega de 53 años, sin poder ni influencia, que había visto más con sus manos que lo que otros veían con sus ojos. Afuera, el pueblo dormía, ajeno todavía a cómo cambiaría todo en los días venideros. La noticia explotó en San Mateo Yucú como un barril de pólvora. Para el lunes por la mañana, no había una sola persona en el pueblo que no supiera sobre el arresto de Casimiro Durán y el descubrimiento de los restos del maestro Rodrigo Estrada. Las versiones variaban salvajemente. Algunos decían que Remedios era una bruja que podía hablar con los muertos. Otros que don Fermín había realizado un ritual prohibido. Y otros que Azucena había traicionado a su propia sangre por dinero. Remedios escuchaba los murmullos cuando caminaba por las calles con Efraín. Algunos habitantes se apartaban de su camino como si fuera contagiosa. Otros, especialmente los mayores que recordaban a Rodrigo Estrada, la detenían para agradecerle con voces quebradas. «Yo era alumno de don Rodrigo», le dijo un hombre que se identificó como Salvador.
Me enseñó a leer cuando mi familia no podía pagar la escuela. Nunca olvidé su amabilidad. 30 años me he preguntado qué le pasó. Gracias por darle paz. Pero la gratitud no era universal. Don Lucio, presionado por vecinos cercanos a Casimiro, les pidió discretamente que buscaran otro lugar donde quedarse. No es que no les agradezca, dijo avergonzado, pero están causando muchos problemas. La gente está dividida y yo soy viejo para conflictos. Fue doña Matilde, una viuda que vivía sola en la orilla del pueblo, quien les ofreció refugio. Tenía 70 años, una lengua afilada y cero miedo a Casimiro Durán o a sus aliados. Que vengan a decirme algo. Bufó cuando Remedios intentó rechazar su oferta. Les recuerdo el día que sus abuelos perdieron sus tierras. En todos sabíamos quién estaba detrás, pero nadie tuvo el valor de decirlo. Esta mujer ciega tuvo más coraje que todos nosotros juntos. La casa de doña Matilde era pequeña, pero cómoda. Remedios se adaptó rápidamente a la nueva distribución, memorizando dónde estaba cada mueble, cada objeto. Efraín encontró trabajo temporal en un taller mecánico fuera del pueblo, donde el dueño no se dejaba intimidar por los partidarios de Casimiro. Don Fermín se convirtió en visitante frecuente. Traía noticias del caso y del pueblo, actuando como enlace entre Remedios y el mundo exterior. Las familias que perdieron sus tierras están organizándose, le contó una tarde, con los documentos que encontraron en el morral de Rodrigo y las escrituras originales que se guardan en archivos municipales. Hay una base sólida para reclamar la devolución de los terrenos, y Casimiro sigue detenido. Sus abogados están intentando conseguirle fianza, pero el juez se está resistiendo. El asesinato de Rodrigo Estrada fue particularmente brutal, y el hecho de que haya permanecido oculto por 30 años hace que el juez lo considere un peligro. Remedios asintió, pero sentía un peso en el pecho. Sabía que esto estaba lejos de terminar. No se equivocaba. La primera amenaza llegó el miércoles. Alguien dejó una rata muerta en la puerta de doña Matilde con una nota que decía: «Las ratas delatan, las ratas mueren». Efraín quería ir directamente a la policía, pero Remedios lo detuvo. «Solo van a decir que es una broma pesada. Necesitamos ser más inteligentes». La segunda amenaza fue más directa. El viernes por la noche, mientras Remedios y doña Matilde preparaban la cena, escucharon vidrios rompiéndose. Alguien había lanzado piedras a las ventanas, y cuando Efraín salió corriendo, encontró pintadas en la pared: «Muerte a los traidores». Esta vez sí llamaron a la policía local, pero el oficial que llegó, un hombre joven llamado Pueblita, apenas tomó notas y se fue con un aire de «¿Qué esperaban que pasara? Están protegiéndose unos a otros», murmuró doña Matilde con amargura. Los amigos de Casimiro siguen teniendo poder aquí, pero también había luz en medio de la oscuridad. Una noche, Remedios escuchó un golpe suave en la puerta. Era Guadalupe, una mujer de mediana edad cuya familia había perdido sus tierras hace décadas. «Vine a decirle que no está sola, señora Remedios», dijo con voz firme. «Mi esposo y yo estamos organizando a las familias afectadas. Somos 16 en total, y todos queremos que sepa que la apoyamos. Lo que hicieron ustedes, fue valiente, y vamos a asegurarnos de que esa valentía no sea en vano». Guadalupe no era la única. En los días siguientes, más personas empezaron a acercarse a Remedios. Algunos traían comida, otros ofrecían ayuda con reparaciones en la casa de doña Matilde. Un grupo de mujeres organizó una vigilia silenciosa en la plaza del pueblo, portando velas y fotos del maestro Rodrigo Estrada. El pueblo se estaba partiendo en dos: aquellos que seguían leales a Casimiro y aquellos que finalmente encontraban voz para denunciar décadas de abusos. Azucena llamó desde Oaxaca una tarde. Su voz sonaba más fuerte, menos quebrada,
Contraté a un abogado, le dijo a Remedios. No puedo dejar que mi abuelo arrastre el nombre de mi familia más de lo que ya lo hizo. Voy a testificar en su contra, voy a contar todo lo que sé, todo lo que he visto durante años, pero que no quise ver. Azucena, eso va a ser muy difícil para ti. Lo sé, pero es lo correcto además. Hizo una pausa. Encontré a la madre de Rodrigo Estrada. Vive en un asilo en la ciudad. Tiene 92 años y nunca dejó de esperar que su hijo volviera. Fui a verla. Le conté que finalmente sabíamos qué le había pasado. ¿Cómo lo tomó? Lloró durante horas. Pero al final me tomó de las manos y me dijo, «Gracias por devolverme a mi hijo. Ahora puedo descansar en paz». Azucena sollozó. Creo que ese fue el momento en que entendí por qué esto importa tanto. No es solo sobre justicia abstracta, es sobre una madre que merece saber qué le pasó a su hijo. El sábado, el capitán Vega hizo una visita inesperada a San Mateo Yucú. Traía noticias importantes. Los análisis forenses confirmaron que los restos son de Rodrigo Estrada, les dijo. La causa de muerte fue una herida de arma blanca en el abdomen que le perforó la aorta. Murió rápidamente. Los documentos en su morral están siendo autenticados, pero los expertos dicen que son genuinos. ¿Eso es suficiente para condenar a Casimiro?, preguntó Efraín. Es un caso circunstancial fuerte. Tenemos el cuerpo, tenemos el motivo, tenemos los documentos que prueban por qué Casimiro querría matar a Rodrigo. Lo que nos falta es un testigo directo o una confesión. Remedios sintió una punzada de frustración. Ella era el testigo directo, pero ¿cómo explicar que había visto el asesinato a través de visiones místicas generadas por tocar un símbolo antiguo? Ningún juez lo admitiría como evidencia, como si leyera su mente. El capitán Vega añadió, «Sé que su historia sobre las visiones es poco convencional, señora Remedios, y honestamente no sé qué pensar de ella, pero lo que sí sé es que sin usted nunca habríamos encontrado el cuerpo. Eso cuenta para algo. Esa noche, Remedios no pudo dormir. Las visiones habían regresado, pero diferentes esta vez. Ya no veía el asesinato, veía las consecuencias. Las familias desplazadas, los niños que crecieron en la pobreza porque sus padres perdieron sus tierras, los sueños truncados por la avaricia de un solo hombre. Vio a una mujer joven, embarazada, llorando mientras hombres de Casimiro demolían su casa. Vio a un anciano de rodillas suplicando que le dejaran aunque sea una parcela pequeña para plantar maíz. Vio el rostro de Rodrigo Estrada mientras firmaba documentos, sus ojos brillando con la convicción de que podía hacer la diferencia. Y luego vio algo más, algo que hizo que su corazón se acelerara. Vio a Casimiro después del asesinato, borracho, llorando, confesándole a alguien lo que había hecho, una mujer mayor, su madre, ya fallecida, pero antes de morir, ella había escrito algo, un diario, y en ese diario había documentado la confesión de su hijo. «Doña Matilde», llamó Remedios en la oscuridad, «necesito que me ayude a contactar a Azucena, urgente». Azucena volvió a San Mateo Yucú el martes siguiente, acompañada por el capitán Vega y el abogado que había contratado. Llegaron directamente a la casa de doña Matilde, donde Remedios los esperaba junto con don Fermín y Efraín. «El diario de tu bisabuela», le dijo Remedios a Azucena sin preámbulos. «Marcelina Durán. Ella murió hace 15 años, pero antes escribía en un diario. Lo guardaba en una caja de madera tallada con flores». Azucena se quedó boquiabierta. «¿Cómo sabe eso? Yo recuerdo ese diario. Lo vi una vez cuando era niña. Mi abuela Marcelina lo guardaba en su cuarto. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Después de que murió, mi abuelo guardó todas sus cosas. Dijo que eran demasiado dolorosas para verlas. Las puso en el ático de la casa». El capitán Vega se inclinó hacia adelante. «¿Por qué ese diario es importante, señora Remedios?». Remedios dudó.
cómo explicar que lo había visto en una visión sin sonar completamente loca, decidió por la verdad parcial. Tengo la fuerte sospecha de que Marcelina sabía lo que su hijo había hecho. Las madres siempre saben, y si ella era como la mayoría de las mujeres de su generación, probablemente escribió sobre ello. Era su manera de procesar el horror. Azucena se puso de pie. Necesito entrar a la casa de mi abuelo. La policía la tiene sellada, pero tiene que haber una manera. Hay una manera, dijo el capitán Vega. Con una orden judicial podemos hacer un registro completo. Si realmente hay un diario que contiene información relevante al caso, tenemos base legal para buscarlo. La orden llegó 2 días después. Azucena, acompañada por Remedios, don Fermín, Efraín y 2 oficiales de la policía estatal, entró a la casa donde había crecido. Remedios no podía verla, pero Azucena la describía mientras caminaban. Los muebles caros, las fotografías en las paredes, mostrando a Casimiro con políticos y empresarios, los trofeos de cacería, todo esto fue construido con sangre y robo, murmuró Azucena con amargura. El ático estaba en el 2.º piso. Era un espacio polvoriento lleno de cajas, muebles viejos y recuerdos acumulados durante décadas. Azucena empezó a buscar mientras los demás esperaban abajo. Tardó casi 2 horas. Remedios estaba empezando a dudar de su visión cuando escuchó un grito desde arriba. «¡Lo encontré! Encontré la caja!». Bajaron todos al estudio de Casimiro. Azucena puso la caja de madera tallada sobre el escritorio con manos temblorosas. Dentro, envuelto en un rebozo de seda, estaba el diario de Marcelina Durán. Era un cuaderno de cuero gastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. Azucena lo abrió con reverencia y comenzó a pasar las páginas. La mayoría eran entradas mundanas, recetas, quejas sobre el clima, oraciones, pero hacia el final del diario la letra cambiaba, se volvía temblorosa, urgente. Azucena encontró la entrada fechada el 15 de agosto de 1994 y comenzó a leer en voz alta. Su voz quebrándose. «Hoy mi hijo llegó a casa borracho y llorando. Pensé que estaba enfermo, pero era peor, mucho peor. Me confesó algo terrible. Dijo que había matado a un hombre, al maestro joven que estaba causando problemas con los terrenos. Me dijo que no tuvo opción, que el maestro iba a arruinarlo, que tenía pruebas de todo. Le pregunté qué hizo con el cuerpo. Me dijo que lo enterró en las rocas de Yucuyachi, ese lugar maldito donde nadie va. Dijo que allí nunca lo encontrarían. No sé qué hacer. Es mi hijo, lo amo. Pero también sé que lo que hizo está mal, horriblemente mal. He rezado toda la noche. He pedido perdón. He pedido guía. No puedo denunciarlo. Es mi hijo, pero tampoco puedo fingir que no lo sé. Así que escribo esto como testimonio. Si algún día alguien encuentra este diario, que sepa la verdad. Casimiro Durán mató a Rodrigo Estrada, y yo, su madre, sabía y no hice nada. Que Dios tenga piedad de ambos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los oficiales de la policía, acostumbrados a casos difíciles, se veían conmocionados. «Es una confesión», dijo finalmente el capitán Vega. «Una confesión de segunda mano, pero combinada con todo lo demás que tenemos, es devastadora». Azucena lloraba en silencio, las lágrimas cayendo sobre las páginas amarillentas del diario. «Mi bisabuela vivió con este secreto durante años», sollozó. «Murió con esta culpa, y mi abuelo dejó que sucediera. Dejó que su propia madre cargara con ese peso. Remedios se acercó a ella y encontró su mano. Tu bisabuela hizo lo que pudo. Escribió la verdad. La preservó, y ahora 30 años después, esa verdad está saliendo a la luz. Quizás eso era lo que ella esperaba». «¿Cómo supo que el diario existía?», preguntó de pronto el capitán Vega, mirando a Remedios con una mezcla de respeto y desconcierto. «¿Cómo supo exactamente dónde buscar?». Remedios sonrió levemente.
Digamos que las rocas de Yucuyachi guardan muchos secretos, capitán, y a veces, si uno escucha con suficiente atención, esos secretos encuentran la manera de salir. No era una respuesta completa, pero fue suficiente. El capitán Vega no presionó más. Quizás había algunas cosas que era mejor no cuestionar demasiado. Esa noche, el abogado de Casimiro contactó al capitán Vega con una propuesta. Su cliente estaba dispuesto a declararse culpable de homicidio en segundo grado a cambio de una sentencia reducida. Ya no tenía sentido pelear, la evidencia era abrumadora. ¿Aceptamos?, preguntó el capitán. Fue Guadalupe, la representante de las familias afectadas, quien respondió: «Queremos que se declare culpable. Queremos que admita públicamente lo que hizo, no solo el asesinato, sino también el robo de tierras. Y queremos que devuelva todo lo que robó». El abogado de Casimiro rechazó las condiciones adicionales. Hubo días de negociaciones tensas, pero finalmente, enfrentando la posibilidad de cadena perpetua y con la evidencia apilándose cada vez más alto, Casimiro aceptó. El día de la declaración, el juzgado en Oaxaca estaba lleno. Familias de San Mateo Yucú habían viajado para presenciar el momento. Remedios estaba allí, sentada entre Efraín y doña Matilde, sintiendo la tensión eléctrica en la sala, cuando trajeron a Casimiro, esposado y vestido con el uniforme de la prisión. El murmullo en la sala creció. Remedios no podía verlo, pero podía imaginar cómo se veía. Disminuido, despojado de su poder, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones, el juez le preguntó cómo se declaraba. Hubo un silencio largo, tan largo que Remedios pensó que Casimiro iba a retractarse en el último momento. «Culpable», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Culpable de qué, señor Durán?». Casimiro exhaló temblorosamente. «Culpable de asesinar a Rodrigo Estrada en agosto de 1994. Y culpable de robar las tierras comunales de las familias de San Mateo Yucú». La sala explotó, gente llorando, gritando, algunos de rabia y otros de alivio. El juez tuvo que golpear su mazo varias veces para restaurar el orden. Remedios se quedó sentada, sus manos apretadas en su regazo. No sentía triunfo, no sentía alegría, solo sentía un cansancio profundo y un alivio más profundo aún. Rodrigo Estrada finalmente había obtenido justicia, y San Mateo Yucú podía empezar a sanar. Oh sí, los meses que siguieron fueron de transformación lenta pero constante. Casimiro Durán fue sentenciado a 22 años de prisión, a sus 70 años. Era probable que muriera tras las rejas. El proceso para la devolución de las tierras comunales comenzó, complicado pero avanzando. Las 16 familias afectadas formaron un comité con Guadalupe como presidenta para supervisar el proceso legal. Azucena decidió no regresar a San Mateo Yucú de manera permanente. La vergüenza de llevar el apellido Durán era demasiado grande. En su lugar, se matriculó en la Facultad de Derecho en la Ciudad de México, decidida a especializarse en derechos comunitarios y justicia restaurativa. «Voy a dedicar mi vida a deshacer el daño que mi abuelo causó», le dijo a Remedios en una de sus últimas visitas. «No en este pueblo específicamente, pero en todos los lugares donde haya personas como él robando y abusando de los más vulnerables». Remedios la abrazó con fuerza. «Tu abuelo no define quién eres tú. Tú defines quién eres con tus acciones. Y tus acciones han sido valientes y justas para Remedios y Efraín». La vida comenzó a normalizarse. Doña Matilde les ofreció quedarse permanentemente en su casa, y ellos aceptaron con gratitud. La cabaña destruida por la tormenta fue reconstruida con ayuda del pueblo, pero decidieron donarla a una familia joven que la necesitaba. «Ya no necesitamos vivir tan aislados», le dijo Remedios a Efraín. «Aprendí que a veces necesitamos estar más cerca de la comunidad, no alejados de ella».
Efraín encontró trabajo estable en un taller mecánico en Oaxaca. El viaje diario era largo, pero el salario era bueno, y finalmente sentía que estaba construyendo un futuro. Una tarde, mientras ayudaba a doña Matilde a desgranar maíz en el patio, Remedios escuchó pasos conocidos. «Buenas tardes, señora Remedios». Era don Fermín. «Don Fermín, qué gusto escucharlo. ¿Todo bien?» El anciano se sentó junto a ella con un gruñido de huesos cansados. «Vine a hablarle sobre las rocas de Yucuyachi. El pueblo ha decidido sellar la entrada de la cueva ceremonialmente, con respeto a las tradiciones antiguas. Queremos que usted esté presente». Remedios sintió una punzada de algo que no pudo identificar de inmediato. Miedo, nostalgia, alivio. ¿Por qué yo? Porque usted fue elegida por el glifo, porque fue su valentía la que permitió que la verdad saliera, y porque francamente el pueblo siente que le debemos ese honor. El día de la ceremonia fue un sábado. Casi todo San Mateo Yucú subió al cerro, una procesión lenta de gente llevando velas, copal y flores. Don Fermín dirigió el ritual en zapoteco, sus palabras antiguas flotando en el aire como oraciones. Remedios estaba parada frente a la entrada de la cueva, sus manos tocando una vez más la piedra fría. No hubo visiones esta vez. El glifo permanecía silencioso, su trabajo cumplido. «Gracias», murmuró para sí misma, o quizás para el símbolo, o para Rodrigo Estrada, o para las fuerzas antiguas que habían conspirado para traer justicia. Después de la ceremonia, cuando la mayoría se había ido, Guadalupe se acercó a Remedios. «Señora Remedios, las familias hemos estado hablando. Queremos hacerle un regalo, una manera de agradecerle por lo que hizo. No es necesario. Por favor, déjenos hacer esto». Guadalupe tomó su mano. «Vamos a construirle una casa nueva, diseñada específicamente para usted, con todo lo que necesita para moverse cómoda y segura, y un taller para Efraín junto a ella, para que pueda tener su propio negocio mecánico aquí en el pueblo». Remedios sintió lágrimas picando en sus ojos. No sé qué decir. «Diga que sí. Déjenos honrarla como merece». La construcción tomó 4 meses. Las familias trabajaron juntas, algunos dando trabajo, otros materiales, otros su tiempo. Era más que construir una casa. Era una manera de sanar, de convertir algo bueno del dolor. Don Fermín visitó a Remedios con frecuencia durante esos meses. Una tarde, mientras tomaban café, le hizo una pregunta que había estado guardando. «¿Todavía tiene visiones?» Remedios negó con la cabeza. «No desde que sellamos la cueva. Es como si el glifo supiera que su trabajo estaba terminado». «¿Y cómo se siente al respecto?» Remedios consideró la pregunta cuidadosamente. «Aliviada, creo, fue un don poderoso, pero también aterrador. Ver cosas que nadie más puede ver, cargar con conocimientos que nadie más quiere». Hizo una pausa. «Pero también me siento honrada de todos en el mundo. El glifo me eligió a mí, una mujer ciega, pobre, sin importancia. Me eligió para ser testigo de la verdad. No es sin importancia. Señora Remedios, nunca lo fue. Solo le tomó un glifo antiguo para que el resto de nosotros lo viéramos. La madre de Rodrigo Estrada, doña Aurora, falleció pacíficamente 3 meses después de enterarse de la verdad sobre su hijo. Tenía 92 años. Antes de morir, pidió que Remedios la visitara en el asilo en Oaxaca. Azucena acompañó a Remedios en esa visita. Encontraron a doña Aurora en una cama de hospital, frágil como papel, pero con ojos claros y lúcidos. «Usted es la señora que encontró a mi Rodrigo», dijo con voz débil. Remedios tomó su mano arrugada. «Sí, señora, lo siento mucho». «No lo sienta. Me dio el regalo más grande que alguien podría darme». «La verdad», doña Aurora apretó su mano con sorprendente fuerza. 30 años esperé. 30 años sin saber si estaba vivo o muerto, si me había olvidado o si había sufrido. Ahora sé, y puedo reunirme con él en paz.
Su hijo era un buen hombre. Estaba tratando de ayudar al pueblo. Era mi único hijo y era mi orgullo. Doña Aurora cerró los ojos. Gracias, señora. Gracias por no dejar que su muerte quedara en el olvido. Doña Aurora murió esa noche durmiendo. Azucena le dijo a Remedios que había una sonrisa en su rostro cuando la encontraron. El día de la inauguración de la nueva casa llegó finalmente. Era una construcción hermosa. Según le describieron, paredes blancas, techo de teja roja, un jardín con plantas aromáticas que Remedios podía reconocer por el olfato. Adentro, todo estaba diseñado pensando en ella. Texturas diferentes en las paredes para orientarse, muebles sin esquinas peligrosas, un sistema de cuerdas sutilmente colocadas para guiarse entre habitaciones. El taller de Efraín estaba al lado, equipado con herramientas nuevas compradas con el dinero ahorrado y donaciones del pueblo. Durante la inauguración, con medio pueblo presente, Guadalupe dio un discurso. Esta casa es más que madera y cemento, es un recordatorio de que la justicia es posible, de que los poderosos no siempre ganan, de que una mujer ciega con valentía en el corazón puede cambiar el mundo. Esa noche, por primera vez en meses, Remedios durmió en su propia cama, en su propia casa. Las visiones no regresaron, pero tuvo un sueño. Soñó con Rodrigo Estrada, joven y sonriente, agradeciéndole en silencio, y luego él se alejaba, caminando hacia una luz cálida, finalmente en paz. Remedios despertó sintiendo que un peso había sido levantado de sus hombros, un peso que ni siquiera sabía que había estado cargando. Afuera, el pueblo de San Mateo Yucú dormía bajo un cielo estrellado, y en las rocas de Yucuyachi, selladas y en silencio, el glifo antiguo descansaba. Su trabajo cumplido hasta que algún día, quizás en otro siglo, otra verdad necesitara ser revelada y otra alma pura lo tocara. 2 años después, Remedios Galván era una figura querida y respetada en San Mateo Yucú. No por las visiones, esa historia se había convertido en leyenda, embellecida y distorsionada con cada narración, sino por su sabiduría, su generosidad y su capacidad para escuchar los problemas del pueblo con paciencia infinita. Las tierras comunales habían sido oficialmente devueltas. Las familias celebraron con una fiesta que duró 3 días, con música, baile y más comida de la que cualquiera podía comer. Remedios fue la invitada de honor. Sentada en un lugar prominente, mientras personas de todas las edades pasaban para agradecerle, Efraín había expandido su taller mecánico. Ahora empleaba a 2 ayudantes jóvenes y tenía una reputación que se extendía más allá de San Mateo Yucú. Remedios escuchaba con orgullo mientras su hijo explicaba problemas de motores y negociaba precios con una confianza que nunca había tenido antes. «Mamá», le dijo una noche mientras cenaban, «conocí a alguien, una chica de Oaxaca, se llama Patricia, es maestra». Remedios sonrió ampliamente. «Cuéntame sobre ella». Y Efraín habló durante horas, su voz llena de una alegría que Remedios no había escuchado en años. Hablaba de los ojos inteligentes de Patricia, de su risa, de cómo le había enseñado a un niño sordo usando señas que ella misma había aprendido. Hablaba de futuro, de posibilidades, de sueños. Remedios escuchaba y su corazón se llenaba de gratitud. Había temido que su ceguera fuera una carga para su hijo, que lo encadenara a una vida de sacrificio perpetuo. Pero Efraín había encontrado su camino, y ella había sido parte de ese camino, no un obstáculo en él. Azucena regresaba a San Mateo Yucú 1 o 2 veces al año. Cada visita traía noticias de sus estudios, de casos que estaba ayudando a litigar, de injusticias que estaba combatiendo. El apellido Durán, que durante décadas había sido sinónimo de poder corrupto, estaba siendo lentamente redimido por la nieta que rechazó ese legado. En una de esas visitas, Azucena le trajo a Remedios un regalo,
un bastón nuevo, tallado en madera de cedro por un artesano de Oaxaca. En el mango, grabado en letras que Remedios solo podía sentir con sus dedos, decía: «La verdad ilumina la oscuridad». «Es perfecto», murmuró Remedios, pasando sus dedos una y otra vez sobre la inscripción. Don Fermín, ahora con 84 años y cada vez más frágil, seguía visitando. Una tarde lluviosa, mientras bebían chocolate caliente en la cocina de Remedios, el anciano le hizo una confesión. «Cuando escuché que había tocado el glifo, tuve miedo. Pensé que las fuerzas antiguas habían cometido un error, que habían elegido a la persona equivocada, una mujer ciega, sin educación formal, sin conexiones. ¿Cómo podría ella enfrentar a alguien tan poderoso como Casimiro? Y sin embargo, aquí estamos, y sin embargo, aquí estamos», repitió don Fermín con una risa suave. «Me enseñó algo importante, señora Remedios. Me enseñó que la sabiduría antigua sabe lo que hace, que a veces los dioses o el universo, o como queramos llamarlo, eligen precisamente a la persona que parece menos obvia porque entienden algo que nosotros no. Que la verdadera fortaleza no viene del poder o la influencia, viene de la integridad del corazón». Remedios sintió lágrimas en sus ojos. «Don Fermín, usted me da demasiado crédito». «No, señora, le doy exactamente el crédito que merece. En la casa que una vez fue de Casimiro Durán, ahora vivía un maestro joven con su familia. El pueblo había decidido convertirla en un centro comunitario y vivienda para maestros que vinieran a enseñar en San Mateo Yucú. Era, dijeron, la mejor manera de honrar la memoria de Rodrigo Estrada, asegurándose de que siempre hubiera educadores comprometidos en el pueblo. El maestro joven, un hombre llamado Javier, visitó a Remedios un día para agradecerle. «Sin lo que usted hizo, señora, yo no estaría aquí. El pueblo no habría podido recuperar estas instalaciones. Los niños no tendrían acceso a una educación de calidad». Hizo una pausa. «Quiero que sepa que cada mañana, antes de empezar las clases, les cuento a mis alumnos la historia del maestro Rodrigo. Les enseño que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo tome. Y les hablo de usted, de la mujer ciega que vio lo que nadie más podía ver». Remedios se sintió abrumada. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No, señora, hizo lo que casi nadie se atreve a hacer. Enfrentó al poder sin importar el costo. La vida en San Mateo Yucú fluyó con el ritmo de las estaciones. Llegaron las lluvias y luego la temporada seca. Nacieron bebés, murieron ancianos, el pueblo respiraba, vivía, cambiaba lentamente, y Remedios encontró una paz que nunca había conocido antes. No era la paz de una vida fácil o sin problemas, era la paz de saber que había hecho lo correcto, que había usado el don inexplicable que le fue dado para algo bueno y verdadero, su ceguera, que durante 20 años había sido su mayor desafío. Ahora la veía de manera diferente, no como una discapacidad, sino como una manera distinta de ver el mundo. Había aprendido a leer las emociones en las voces de las personas, a detectar mentiras en el tempo de su respiración, a percibir belleza en texturas y sonidos y olores que otros pasaban por alto. Y cuando tocó el glifo en las rocas de Yucuyachi, había sido precisamente su ceguera lo que la calificó para ver la verdad más profunda. El símbolo no buscaba ojos físicos, buscaba claridad de visión espiritual, y la había encontrado en una mujer que había pasado 2 décadas aprendiendo a ver sin ojos. Una noche, poco antes de dormir, Efraín le preguntó: «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber tocado el glifo?». De todo lo que pasó después, Remedios consideró la pregunta seriamente. Hubo momentos de miedo, momentos en que deseé no saber lo que sabía, pero arrepentirme, no, porque sin eso, Rodrigo Estrada seguiría siendo solo un nombre olvidado. Las tierras seguirían en manos equivocadas, y Casimiro seguiría escondiendo su crimen detrás de una fachada de respetabilidad.
Hizo una pausa. A veces el conocimiento duele, mijo, pero la ignorancia duele más. Eres muy valiente, mamá. No, mi vida. Solo soy una mujer que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, o quizás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, dependiendo de cómo lo mires. Sonrió, pero estoy en paz con ello. Y era verdad, mientras Remedios se acostaba esa noche, escuchando los sonidos familiares de su casa. El crujido de la madera asentándose, el susurro del viento en las ventanas, la respiración suave de Efraín en el cuarto junto al suyo, sintió una gratitud profunda, no por las visiones, no por la fama o el respeto que había ganado, sino por algo mucho más simple y profundo, por haber vivido una vida que importó, por haber hecho la diferencia en su pequeño rincón del mundo, y mientras se quedaba dormida, con el bastón de cedro descansando contra la pared y el recuerdo de Rodrigo Estrada finalmente en paz, Remedios Galván sonrió, porque había aprendido la verdad más grande de todas, que a veces las personas más invisibles son las que ven con mayor claridad, y que la ceguera física nunca puede oscurecer un corazón lleno de luz. Dirían 10 años después del día en que Remedios tocó el glifo prohibido, San Mateo Yucú había florecido de maneras que nadie habría predicho. Las tierras comunales, ahora gestionadas colectivamente, producían cosechas abundantes que se vendían en mercados regionales. El pueblo había construido una clínica nueva, una biblioteca y un centro para adultos mayores. Los jóvenes ya no tenían que emigrar a las ciudades. Había trabajo, oportunidades, futuro, Remedios. Ahora con 63 años se había convertido en algo parecido a una matriarca del pueblo, no de manera oficial, pero de la manera en que las comunidades pequeñas reconocen naturalmente a aquellos cuya sabiduría y carácter los elevan. Las personas venían a ella con sus problemas, disputas de tierras, conflictos familiares, decisiones difíciles y Remedios. Escuchaba con esa paciencia infinita que había cultivado durante décadas de navegar el mundo sin vista. Efraín se había casado con Patricia y ahora tenían 2 hijos, una niña de 7 años llamada Marcelina, en honor a la bisabuela que había escrito la verdad en su diario, y un niño de 4 llamado Rodrigo. En memoria del maestro asesinado, los niños adoraban a su abuela ciega, y Remedios disfrutaba enseñándoles las cosas que la vista no podía mostrar, cómo identificar pájaros por su canto, cómo saber si una fruta estaba madura por su olor, cómo leer las emociones de las personas por el tono de su voz. «Abuela, ¿es verdad que tocaste un símbolo mágico?», preguntó Marcelina una tarde mientras hacían tortillas juntas. Remedios sonrió. «Es verdad, mi vida, pero no fue magia exactamente, fue algo más antiguo, algo sagrado. Y viste cosas, vi la verdad, y a veces la verdad es la magia más poderosa de todas». Don Fermín había fallecido 2 años antes. A la venerable edad de 88, sus últimas palabras, según aquellos que estaban con él, fueron: «Las rocas recuerdan, las rocas siempre recuerdan». Su funeral había sido una ceremonia hermosa que mezcló tradiciones católicas y zapotecas, honrando a un hombre que había sido puente entre el mundo antiguo y el moderno. Azucena había cumplido su promesa. Después de graduarse como abogada, había trabajado incansablemente en casos de derechos comunitarios por todo México. Había ganado casos importantes, había perdido otros, pero nunca había dejado de luchar, y cada victoria la dedicaba mentalmente a Remedios, a don Fermín y a su bisabuela Marcelina. Casimiro Durán había muerto en prisión 6 años después de su condena. «Un ataque al corazón», dijeron los reportes. Murió solo, sin visitas, sin familia dispuesta a reclamar su cuerpo. Fue enterrado en una fosa común con una lápida simple que decía solo su nombre y sus fechas. No había epítetos, no había amado padre o querido abuelo,
solo un nombre que con el tiempo se iría borrando de la piedra como se había borrado de la memoria honorable del pueblo cuando Remedios se enteró de su muerte. No sintió alegría ni satisfacción, solo una tristeza profunda por una vida desperdiciada en avaricia y violencia. Podría haber sido un buen hombre, le dijo a Efraín. Tenía inteligencia, carisma, oportunidades, pero eligió el camino equivocado y al final murió con nada. El aniversario de 10 años del descubrimiento de los restos de Rodrigo Estrada fue conmemorado con una ceremonia especial. La plaza principal del pueblo ahora tenía una estatua de bronce del maestro, representándolo con un libro en una mano y la otra extendida hacia los niños. En la base de la estatua, una placa decía: Rodrigo Estrada, 1964-1994, maestro, defensor del pueblo, héroe, la verdad nunca muere, solo espera ser descubierta. Durante la ceremonia, el alcalde, un hombre joven de 40 años que había sido uno de los alumnos del breve tiempo que Rodrigo enseñó en el pueblo, dio un discurso conmovedor. Hace 10 años, este pueblo vivía bajo una sombra, la sombra de secretos, de injusticia, de miedo, pero una mujer ciega, guiada por fuerzas que no entendemos completamente, disipó esa sombra. Miró directamente a Remedios. «Señora Remedios Galván, por favor, venga al frente». Remedios, sorprendida, fue guiada por Efraín hacia el escenario. El alcalde tomó su mano. «En nombre de San Mateo Yucú, queremos entregarle este reconocimiento, no es solo por lo que hizo hace 10 años, sino por lo que sigue haciendo cada día. Vivir con integridad, servir a nuestra comunidad, enseñarnos que la verdadera visión viene del corazón». Le colocó una medalla en el pecho. Remedios la tocó con dedos temblorosos, sintiendo el metal fresco contra su piel. «No sé qué decir», murmuró. «Solo hice lo que tenía que hacerse, y eso es exactamente lo que la hace extraordinaria», respondió el alcalde. Esa noche hubo una fiesta en la plaza, música, baile, comida abundante. Remedios se sentó en una silla cómoda, escuchando las risas de los niños, el murmullo de conversaciones felices, el sonido de la vida floreciendo. Azucena había venido para la ceremonia y se sentó junto a Remedios. «Miro este pueblo y no puedo creer lo mucho que ha cambiado», dijo la joven abogada. «Hace 10 años estaba destruido, dividido, y ahora es un lugar de esperanza. Tú también has cambiado», observó Remedios. «Sí, ya no cargo la vergüenza de mi apellido como antes. Aprendí que no soy responsable de los pecados de mi abuelo. Solo soy responsable de mis propias acciones. Y mis acciones están dedicadas a asegurar que lo que él hizo nunca vuelva a pasar». Remedios tomó su mano. «Tu abuelo sembró oscuridad, pero tú estás sembrando luz. Eso es redención, mi niña, verdadera redención». Más tarde, cuando la mayoría de los asistentes se habían ido a casa, Remedios pidió que la llevaran a las rocas de Yucuyachi. Era la primera vez que regresaba allí desde que la cueva había sido sellada 10 años antes. Efraín, Patricia y Azucena la acompañaron, subiendo el camino familiar en la oscuridad de la noche, guiados solo por linternas. Cuando llegaron, Remedios se acercó a la entrada sellada y puso su mano sobre las piedras. No hubo visiones, no hubo voces antiguas, solo piedra fría bajo sus dedos y el silencio de la noche. «¿Qué sientes, mamá?», preguntó Efraín suavemente. Remedios sonrió. «Paz, siento paz. El glifo ha descansado. Su trabajo está hecho, y quizás, en algún siglo futuro, cuando otra injusticia necesite ser revelada, despertará de nuevo. Pero por ahora, duerme». Se quedaron allí un rato más, bajo un cielo estrellado. El mismo cielo que había presenciado el asesinato de Rodrigo Estrada décadas antes. El mismo cielo que había visto a Remedios tocar el símbolo prohibido. El mismo cielo que ahora brillaba sobre un pueblo sanado.
¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Remedios de repente. Durante 20 años, mi ceguera fue lo que me definía. Era Remedios la ciega. Y me costó aceptarlo, vivir con ello, encontrar paz en ello. ¿Y ahora?, preguntó Azucena. Ahora me doy cuenta de que mi ceguera no era una maldición o una limitación, era una preparación. Me enseñó a ver de maneras que otros no pueden. Me enseñó que la verdad no está en las apariencias, sino en lo que yace debajo. Y cuando el glifo necesitó un testigo, alguien que pudiera ver sin ojos, yo estaba lista. Patricia, que había estado silenciosa hasta entonces, habló. Mi abuela solía decir que Dios no comete errores, que cada desafío en nuestras vidas es en realidad una preparación para nuestro propósito. Creo que usted es la prueba viviente de eso, señora Remedios. Remedios asintió lentamente. Quizás, o quizás es simplemente que aprendí a convertir mi desafío en fortaleza. De cualquier manera, no cambiaría nada, ni siquiera recuperar mi vista. Era una declaración sorprendente, pero absolutamente sincera, porque Remedios había aprendido algo que pocas personas comprenden, que a veces nuestras mayores limitaciones son también nuestros mayores dones. Mientras descendían del cerro esa noche, Remedios escuchó una lechuza cantando en la distancia, y en ese canto creyó escuchar un mensaje. Bien hecho, testigo valiente, descansa ahora en tu victoria. Los años siguientes trajeron más cambios. Marcelina y Rodrigo crecieron, ambos heredando la curiosidad intelectual de su tatarabuelo maestro y la sabiduría silenciosa de su abuela. Efraín expandió su negocio hasta tener 3 talleres en pueblos vecinos. Patricia se convirtió en directora de la escuela primaria de San Mateo, Yucú, implementando programas innovadores que atraían familias de comunidades circundantes. Remedios envejeció con gracia, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, de desafíos enfrentados y victorias ganadas. Se movía más lentamente ahora, pero su mente permanecía aguda como siempre. Una tarde de primavera, cuando tenía 72 años, Remedios se sentó en el jardín de su casa, sintiendo el sol en su rostro y escuchando a sus nietos jugar. Su corazón se sentía lleno, rebosante de gratitud. Pensó en el día en que perdió la vista a los 33 años, en aquel accidente que había parecido el fin de su vida. Pensó en los años de adaptación, de frustración, de lentamente aprender a navegar un mundo de oscuridad. Pensó en la noche de la tormenta, cuando su cabaña se derrumbó y buscó refugio en una cueva prohibida. Y pensó en el momento en que sus dedos tocaron el glifo antiguo. Ese instante que cambió todo. Había sido elegida de entre todas las personas que podrían haber tocado ese símbolo a lo largo de los siglos. Las fuerzas antiguas la habían elegido a ella, una mujer ciega, sin poder, sin influencia. Y esa elección había transformado no solo su vida, sino toda una comunidad. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Marcelina, acercándose con preocupación. Remedios sonrió, extendiendo su mano para acariciar el rostro de su nieta. «Estoy más que bien, mi amor. Estoy agradecida por cada momento de mi vida, incluso los difíciles, especialmente los difíciles, porque me trajeron aquí, a este momento, contigo. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi vida, más de lo que las palabras pueden expresar». Mientras el sol se ponía sobre San Mateo, Yucú, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que Remedios no podía ver, pero que sentía en el calor cambiante del aire. Ella se dio cuenta de algo profundo. La ceguera había sido su mayor maestra, le había enseñado humildad, paciencia, a escuchar más profundamente, a percibir verdades que los ojos a menudo ocultan, y cuando llegó el momento de ser testigo de una verdad enterrada, había sido precisamente su ceguera la que la calificó para la tarea. No era a pesar de su ceguera que había podido ver la verdad. Era debido a su ceguera, y en esa paradoja hermosa y extraña,
Remedios Galván encontró el significado más profundo de su vida. Las rocas de Yucuyachi guardaban sus secretos nuevamente. El glifo dormido pero no muerto, esperando pacientemente el día en que otro corazón puro necesitara su guía. Y en algún lugar, en el reino de los antepasados, Rodrigo Estrada descansaba finalmente en paz, su justicia servida, su muerte vengada, su memoria honrada. La luz después de la tormenta había llegado, y brillaba más hermosa por toda la oscuridad que la había precedido. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Comparte tu opinión en los comentarios y síguenos para más relatos de justicia, redención y el triunfo del espíritu humano. No olvides presionar el botón de me gusta si esta historia tocó tu corazón. Cada apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que inspiran y emocionan.